días. Gracias por estar aquí con nosotros en una nueva sesión del Global Azure Virtual, de este año 2020. Como saben todos, pues hemos cambiado un poco el formato que tenemos todos los años del Global Azure que tenemos físico, ¿no? Que estamos haciendo en cada ciudad. Pues este año, pues por la situación en la que estamos con el tema del coronavirus, al final pues hemos tenido que hacer una parte virtual. Y bueno, tiene sus cosas malas, obviamente, porque no nos vemos, no tenemos esa cercanía, pero mira, por otra parte, pues conseguimos hacer cosas como esta, ¿vale? Con la cual estamos experimentando, que tenemos ahora, pues una sesión en la cual yo estoy en Tenerife, pues Elena está en Madrid, Rodri está, ¿dónde estaba Rodri? En Granada, yo estoy en Granada. Y bueno, y el Bruno, pues genial tenerlo por aquí también, que precisamente está desde Toronto, ¿no, Bruno? Estaba al lado de Toronto y asustado porque ha nevado mucho en Chicago y eso es el preview de lo que nos toca a nosotros. Así que... Pues vamos a hablar en esta sesión obviamente de Azure, ¿vale? Pero sobre todo orientado a lo que sería inteligencia artificial. Bueno, inteligencia artificial y otras cosas. Bueno, IoT Things, quizá un juego de palabras, ¿no? Aquí que nos hemos inventado, pero bueno, efectivamente vamos a hablar sobre inteligencia artificial, otras cosas. No lo queremos orientar tanto a IoT, ¿vale? Con ese juego de palabras ahí, no lo queremos orientar a IoT esta sesión. Hay otra sesión más tarde mañana para el tema de IoT, pero en esta vamos a hablar pues de inteligencia artificial y también y otras cosas relacionadas con ello, ¿de acuerdo? Entonces, por supuesto, muchas gracias a todos los patrocinadores que nos han venido apoyando durante todos estos años, ¿vale? Y bueno, que año tras año siempre están ahí. Obviamente, en esta edición virtual, pues quizás no ha hecho falta, ¿no? que pues tanto ese apoyo, pero hemos querido rendirle pues con esto un gran homenaje a ellos, pues por seguirnos apoyando año tras año, ¿de acuerdo? O sea que muchas gracias, por supuesto, a todos los patrocinadores. Bien, entonces, ya creo que empezamos a hablar, pero creo que no nos hemos presentado, ¿de acuerdo? O sea, yo, por supuesto, soy David Rodríguez, soy CTO en Intelequia y Regional Director y MVP de Azure. Ahí tienen para contactar conmigo. ¿Qué más tenemos por aquí? Bruno, ¿tú mismo? Sí, genial. Mi nombre es Bruno Capuano, soy también MVP en la categoría de inteligencia artificial. Vivo en Canadá, viví 11 años en España, hace 4 o 5 me mudé en la dirección que no es la correcta, me vine para este lado al frío y es un placer poder volver a ver tantas caras conocidas. Genial. Elena. Muy bien. Pues yo soy Elena, trabajo con David también en Intelequia, desarrollando sobre todo bots, pero al final de todo. Y nada, también estoy en la categoría de Artificial Intelligence como MVP. Y finalmente tenemos a Rodrigo. Hola a todos, mi nombre es Rodrigo Cabello. Actualmente trabajo en Plain Concepts como lidero en lo que es el área de parte de inteligencia artificial y también, como ha dicho Elena, soy MVP de la categoría también de inteligencia artificial y ahí tenéis los detalles de mi Twitter y demás por si siempre queréis compartir algo, comentar algo o tener cualquier duda. Muy bien, pues la verdad es que es todo un lujo, ¿vale? Pues tener precisamente a 3 MVPs de inteligencia artificial y sobre todo hablando en español. O sea, creo que este tipo de sesiones no tengo precedente ahora mismo de que esto había ocurrido antes. O sea, creo que probablemente hoy estamos, no vamos a hacer un récord Guinness, pero igual sí. Pero casi. Si lo hubiera. Vale, pues, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Vale? Y esto es un poquito el formato de estas sesiones, como habrán visto en otras sesiones del mismo evento que estamos preparando desde aquí, desde España, es, pues, acerca de un tema. En este caso vamos a hablar sobre temas alrededor de inteligencia artificial en Azure y hacerlo un poco, en plan coloquio o compartir conocimiento. O sea, con lo cual, pues cada uno va a estar presentando un área, ¿vale? O sea, cada uno va a estar de experto en un área de la agenda y pues vamos a estar tanto también a través del chat, que ahora mismo, si quieren pueden escribirnos, ¿no? en el chat y estaremos ahí respondiendo. Estamos ahora ¿cómo se diría? ¿Desduplicándonos? ¿O duplicándonos? ¿O un origen? ¿No? ¿Un sueño entre un sueño? Pues efectivamente, estamos aquí dando la sesión, pero también, obviamente, pues estamos en el chat pues atendiéndonos. O sea, esas son las cosas buenas de la virtualización. Y entonces hemos pues pensado en hablar sobre 3 temas, ¿vale? En la agenda.
entonces sobre Azure Machine Learning. Yo creo que, bueno, Azure y Machine Learning son dos cosas que tenemos que hablar en esta sesión, obviamente. Hablaremos también sobre ML.NET y todo lo que hay en el mundo que hay detrás para desarrollar el .NET. Y al final, bueno, pues obviamente, pues ya que tenemos también a Elena por aquí, ¿vale? Pues hablaremos de asistentes virtuales, de chatbots y de Alexa, ¿vale? Entonces, bueno, pues dicho eso, vamos a comenzar con la primera parte. A ver, creo que sí, ¿no? Que ya he dejado de compartirse. Vale. Y, bueno, pues sobre la primera parte que vamos a hablar sobre Azure Machine Learning, ¿no? Entonces, bueno, quizás aquí las primeras preguntas yo creo que irían dirigidas aquí para Rodri, ¿vale? O cosas que se me ocurren. Rodri, ¿qué es Machine Learning? Bueno, al fin y al cabo se resume todo un poco, es más sencillo, digo, en ese sentido. O sea, se lleva utilizando desde hace muchísimo tiempo, pero al final es que las máquinas pueden aprender de un conjunto de datos históricos que tengan, ¿vale? Para poder realizar predicciones futuras, ¿vale? Al final es tener un gran conjunto de datos del que se puedan sacar patrones, se puedan aprender tendencias y demás, estudiarlos toda esa parte para que luego, pues, cuando lleguen nuevos datos desconocidos, pues totalmente, pues el algoritmo haya aprendido de todas esas situaciones o de todos esos patrones y sea capaz de lanzarnos, pues, nuevas predicciones. O sea, que pues clasificando nuevos documentos, clasificando imágenes, ¿vale? O incluso prediciendo, pues, un forecast de ventas a futuro que pueda haber que a lo mejor puede ser de interés para una compañía. Vale. Pero hay que ser me imagino entonces muy experto para empezar a hacer, o sea, hay que ser matemático, científico, porque claro, esto... Sí, siempre nos surgen un poco las dudas, ¿no? De hasta qué nivel se ajusta esto al desarrollador, ¿no? Digo, en esta parte, o siempre quien puede aportar valor en ese sentido. La mayoría de muchas veces siempre que nos llegan, pues a lo mejor pues tienes clientes o tienes problemas a solucionar o demás, digo, en esta parte, hoy en día ya existen pues muchas librerías, ¿vale? Que nos ayudan un poco en este proceso, no hay que picarse nada desde cero, ¿vale? Sería como tener framework que te ayuden un poco con estos algoritmos que ya existen, ¿vale? Y que al final tú tengas que hacer un proceso que es el más importante, ¿vale? Que es el que muchas veces hacen los data scientists en este sentido. Siempre estamos a lo mejor mirando como que sí, tenemos que saber muchas fórmulas, digo, o tenemos que saber por ciertas cosas. La verdad es que no tantas, pero sí hay que tener conceptos. Y sí hay que tener claros los conceptos básicos que hay, ¿vale? Tenemos que distinguir en cuándo puedo aplicar pues, un problema de regresión, qué métricas me sirven para optimizarla, cuándo puedo aplicar un clasificador, qué tipo de clasificadores hay, qué algoritmos son reentrenables o qué métodos no lo son. Tenemos que tener todo ese conocimiento y sobre todo un poquito de estadística, ¿vale? Porque al final es lo importante. Pero siempre en este sentido tendemos a hablar siempre de los algoritmos. Digo, y en esta parte casi lo más importante son los datos, ¿vale? Lo más importante es hacer un estudio de los datos, es saber cómo están los datos, que es verdaderamente el poder que tiene un data scientist y lo que hace un data scientist a día de hoy en esa parte. Si no tengo un buen análisis de los datos, si no he hecho un buen análisis exploratorio, si no entiendo mis datos, no entiendo el negocio, por ejemplo, o qué es a dónde se quiere llegar, o qué es lo que se quiere hacer la predicción, al final no serviría de nada tampoco seleccionar el algoritmo ni llegaremos tampoco a esa parte. Para que os hagáis una idea de todo el flujo de Machine Learning que implica, casi un 80% son los datos, ¿vale? Hacer un buen análisis de los datos y saber qué es lo que tiene, si haber hecho una limpieza y etcétera, ¿vale? No es casi la selección del algoritmo como tal, ¿vale? Entonces, pues en ese aspecto, pues no importa como tanto, ¿vale? Sino que importa más fijarse en los datos, que luego ya, evidentemente, pues puedes tener expertise o no en la parte de entrenamiento de modelos, pero ya hay muchísimas librerías o frameworks que te ayudan a día de hoy para hacer eso. Entonces, en lo que tardas tú en hacer el proyecto, has dicho que el 80% estás mirando datos y viendo a ver si limpias una cosa u otra, ¿no? Sí, porque parece curioso, ¿vale? Pero no me he encontrado todavía ningún caso con ningún cliente en el que me hayan dicho, toma, aquí tienes tu conjunto de datos y haya venido limpio y listo para yo pasárselo al método y ya está. De hecho, creo que habéis tenido ninguna conversación con ningún cliente en el que eso haya ocurrido, ¿vale? Aunque no estéis a lo mejor en la materia como tal o os estéis iniciando en este tipo de proyectos. Eso no ocurre nunca, ¿vale? Ese 80% está dedicado pues a leer los datos de distintas fuentes de datos, a hacer las limpiezas, a normalizarlos, a transformarlos, a convertir las variables categóricas que tengamos, es decir, porque al final nuestro método solo entiende de números, es decir, nuestro algoritmo solo entiende de números. ¿Y qué hacemos cuando me pasa un texto, por ejemplo, que también lo quiero clasificar un documento? Todas esas cosas son los que es el trabajo previo y lo que cuesta muchísimo hacer.
Pues, joder, pues la verdad es que sí, habrá que entonces aplicarse en el tema de datos. De hecho, bueno, esto no puede ser ninguna publicidad, pero creo que además fue después de ver, creo que Bruno, o no sé si fuiste tú, Bruno, o otro, el que se hizo como una especie de que fue un curso online a través de una universidad, no me acuerdo cuál era, lo buscaré después, ¿vale? Si eso lo pongo en las notas de aquí. Bueno, porque estaba muy bien, la verdad es que era un esto de introducción no, a Machine Learning, pero desde el punto de vista un poco matemático, teórico, bueno, pero después también práctico. Y además no era nada ni con tecnología de Microsoft, ni con tecnología, sino más bien era un práctico evidente pues, para saber a procesar datos y a cambiarte un poco el chip, ¿no? El chip que me imagino que tú tendrás, pues bueno, acostumbrado la cabeza a pensar de otra forma para poder saber, oye, pues aquí vamos a poder aplicar este tipo, ¿no? de algoritmo u otro, ¿no? Vale, bueno, pues claro, es que yo, como digo, yo me quedé en la época de ML Studio. Buena época aquella. Cuando Microsoft se lanzó a la piscina, digo, por primera vez, digo, con esa parte. A ver, ya ha llovido bastante, ¿vale? De la parte de Machine Learning Studio, ¿vale? Que era una herramienta como tal, ¿vale? Una herramienta dedicada, digo, a esa parte, ¿vale? Que era al final, pues todo el mundo decía, bueno, al final hacer Machine Learning, pues arrastrando cajitas, ¿no? Pues, es decir, y conectando los unos con los otros y demás, y si era posible o no. Sí, bueno, era para esa herramienta es así, para esa herramienta es así. Lo que pasa es que también es como yo digo, al final también tienes que saber cómo colocar las cajitas y cómo conectarlas, independientemente al final de lo que sea. O sea, siempre hay que tener unas nociones básicas para lo que queramos hacer. De hecho, también nuestra limitación viene de todas esas nociones que tengamos hasta dónde vamos a llegar, ¿vale? Entonces, ¿qué ha sido de esa herramienta o qué ha pasado con ella? Actualmente esa herramienta forma parte está integrada dentro de Azure Machine Learning, ¿vale? Está integrado dentro del propio portal de Azure, ¿vale? Dentro del recurso de Azure Machine Learning está integrado como un designer, ¿vale? Ahora sí, os parece, os voy a compartir pantalla, ¿vale? Y os voy a contar un poco cómo está formado toda esa parte, ¿vale? Y qué es lo que tienen actualmente, porque yo creo que puede ser interesante, ¿vale? Vale, al final, bueno, toda esta parte, bueno, Azure Machine Learning puede trabajar en dos partes, lo que es en la versión el SKU que es Basic, ¿vale? Y luego que en uno que es más Professional, ¿vale? Que está todavía en preview, ¿vale? Están modificando bastantes cosas, ¿vale? Pero como veis ya tenemos acceso, ¿vale? Bastante parte de aquí a lo que es lo que le han llamado ellos el Designer, ¿vale? Ha cambiado un poco toda esta parte, ¿vale? Que es el de la interfaz que tenemos aquí, ¿vale? Que es lo que estaríais acostumbrados a ver, ¿vale? Con los ejemplitos incluso antiguos que había y cómo lo ponían, que todavía han mantenido toda esa parte. Por ejemplo, si quiero hacer la regresión, ¿vale? En este caso, de predecir, hacer el precio, la predicción de automóvil y demás. Fijaos, o sea, fijaos cómo está esto y esto es lo que sigue un poco cumpliendo toda esta parte, ¿vale? Lo que pasa es que ahora en vez de ser una caja negra, ¿vale? Como antes lo veíamos, porque no teníamos acceso, digo, a nada, decimos, bueno, pues, ¿y esto dónde se está ejecutando? ¿Y cómo se está haciendo, pues, esta selección de algoritmo y qué es lo que se está haciendo, esta parte y demás, ¿vale? Ya lo han integrado también dentro de todo lo que se puede hacer un poquito más cuando tú te quieres construir, cuando ya Azure Machine Learning Studio no te vale, ¿vale? O este drag and drop que tenéis aquí ya no te vale. Por ejemplo, no puedo entrenar una red neuronal utilizando esto, ¿vale? No puedo hacer una red convolucional o hacer una clasificador de imágenes, no me lo permite, ¿vale? Esto tiene sus limitaciones. Y entonces ya me tengo que crear yo mis propios métodos, ¿vale? Y es cuando ya tengo que ir un poquito más allá y esto ya no me cuadra, ¿vale? En esa parte o ya no consigue pues cumplir mis expectativas o mis objetivos, ¿vale? Que yo quiero hacer. Yo he tenido clientes en las que sí se les ha podido hacer esta parte, ¿vale? Porque incluso permiten introducir pues, código Python y R que esté optimizado, ¿vale? Pero al final esto pues es complicado que cumplas cuando te sales un poco del guión o para algunos clientes pues las expectativas al final pues evidentemente no se cumplen. Entonces tienes que ir a herramientas como ya la parte de Azure Machine Learning como tal, ¿vale? Cuando ya te tienes que picar tú los métodos, tienes que hacer tú el procesamiento de datos, ¿vale? Entero, te lo tienes que hacer tú con código y ver todas esa serie de características y demás, ¿de acuerdo? Vale. A mí una cosa que me gustó mucho de Machine Learning, de toda esta parte visual, si eres como yo que aprendes viendo, es que lo que ves aquí, los 4 pasos de importar datos, hacer el split de los datos, luego entrenar tu modelo, cuando pasas al código, tiene sentido. Es decir, si alguien quiere empezar a ver el ABC de cómo es un flujo, esto es excelente. Luego, como tú dices, como dice Rodri, luego cuando llegas a cosas más complicadas hay que empezar a dig un poco, a profundizar, pero el ABC lo puedes ver acá y lo puedes entender. Yo que soy medio tonto,
con esto aprendí mucho. Siguiendo unos tutoriales, me di cuenta de cómo era el paso a paso de lo que había que hacer. Y perdón. Lo bueno con esto, entonces, incluso lo recomiendas como para herramienta inicial de aprendizaje, ¿no? O sea, para introducción al Machine Learning, por así decirlo. Correcto, es decir, al final, fijaos que toda esta parte, ¿vale? Aunque muchos no se van a acabar a lo mejor en entornos productivos o demás en esa parte, ¿vale? Para entornos de aprendizaje y para hacer pequeñas pruebas de concepto, os sirven, digo, en ese sentido. Porque fijaos, desde tener el dataset de datos, ¿vale? Hasta hacer la selección de las características, limpiar los valores, ya te está dando cuenta de cómo es un workflow o cómo es un flujo de trabajo en Machine Learning y qué es lo que implica. ¿Vale? ¿Por qué separamos también en la parte de entrenamiento, ¿vale? Y en la parte de evaluación, ¿por qué separamos nuestro conjunto de datos? ¿Vale? Una parte de entrenamiento para algoritmo y una parte luego de testing. Te da ya idea un poco, como bien ha dicho Bruno, de cómo va a ser un flujo, cómo va a ser un workflow luego que te puedes encontrar más adelante, pues con cualquier trabajo típico de Machine Learning. Genial, genial. Vale, vale, entonces está la parte inicial. Entiendo que después tienes otra, o sea, tú, por ejemplo, entonces no es con esta parte con la que trabajas el día a día. O sea, tú tienes otra parte que se claro, con lo del tema que te digo yo en las charlas, lo del tema de notebooks, o sea, más avanzado. Exacto, ¿no? correcto. Es decir, aquí, sin embargo, digo, por mostraros un ejemplo, ¿vale? Lo que es con la parte de Azure Machine Learning, ¿vale? Puedes incluso tener tu propio código, ¿vale? Ahora mismo ya tienen soporte para Python y ya por fin para R, ¿vale? Con R ya tiene algunas conexiones, ¿vale? Que directamente ya puedes tirar contra el tema de workspace, experimentos y demás. Pero al final tenéis que ver la parte de la herramienta, ¿vale? Independientemente de Azure ML Studio, o el designer, ¿vale? Como lo han llamado ahora, tenéis que verlo como al final tenéis vuestro propio workspace o entorno de trabajo, ¿vale? Donde vais a poder guardar todos vuestros artefactos generados por Machine Learning, ¿vale? Y porque os cubran el ciclo de vida incluso de trabajo, ¿vale? De Machine Learning y vuestros propios proyectos que os queréis hacer customizados, ¿vale? En ese sentido. Entonces yo tengo aquí un ejemplito, por ejemplo, ¿vale? Que podemos utilizar cualquier plataforma. Tengo notebooks de Databricks, ¿vale? En ese aspecto en los que podemos utilizar y podemos hacer nuestro propio entrenamiento y engancharnos contra el workspace de Azure ML, ¿vale? En ese sentido, traquear las métricas, ¿vale? Que es lo que estás viendo aquí en ese sentido, hacer nuestro análisis exploratorio, hacer nuestro entrenamiento e incluso quedarnos luego con los mejores modelos que tengamos, ¿vale? Poder hacer también el guardado de lo que son todas las gráficas y demás, ¿vale? Todo esto lo vamos a poder tener traqueado y tener incluso, que es lo más importante, un versionado de nuestros modelos, ¿vale? Que igual que podemos tener un versionado del código fuente que tengamos en desarrollo, también nos va a permitir hacer un versionado de cada modelo que tengamos actualmente. Al final, esa es luego la parte un poco de que engancharemos o que ya comentaremos con lo que está de moda ahora mismo, que es de MLOps, ¿vale? Pero simplemente un poco por comentaros de que tú puedes tener tu propio entrenamiento que te puedes haber hecho con tu notebook, te coges tu SDK de Azure Machine Learning, ¿vale? Que en este caso está todo disponible en Python y ya puedes aquí, ¿vale? Con toda esta parte de experimentos y demás, puedes empezar a traquearlos en tu workspace y decir, vale, pues yo estoy haciendo una parte de mantenimiento predictivo, por ejemplo, un experimento de mantenimiento predictivo. Puedes ver aquí todas tus gráficas, ¿vale? De todos los run, o sea, de las ejecuciones incluso que hiciste de cada parte, puedes ver en qué estado se encuentran e incluso lo que comentaba, lo más importante, puedo ver todas las métricas, ¿vale? Que estoy guardando yo. Puedo incluso ver pues la parte de validation y accuracy, ¿vale? La parte de cómo está la función de pérdida e incluso la parte de pues cómo va el acierto, ¿vale? En ese sentido, o el tamaño del kernel que he escogido yo, ¿vale? En ese aspecto a lo largo de todos incluso de los entrenamientos que he hecho. Luego, lo más importante también que puedo incluso sacar, ¿vale? Información del modelo, ¿vale? El modelo que me ha dado ese entrenamiento como tal. Y ya por último, digo, por cada ejecución que haga, sí, si quiero, pues puedo llegar directamente y tener incluso un registro, ¿vale? Y un versionado de todos mis modelos que tenga, con las características y todo tagueadas que me dieron en cada entrenamiento. Perdona, Rodri, solo una cosa, yo no sé si es por el momento o qué, pero estoy viendo aquí, solo veo COVID por todos lados. El nombre parece el nombre, no, pero no, es la convolución. Es convolución de una dimensión, sí. Pero es la mente que me hizo una jugada sucia ahí, ¿vale? De esa parte. Sí, ya estamos monotemáticos, digo, con una parte. Entonces, esto es lo que engancha un poco, ¿vale? Con la parte de MLOps, ¿vale? Después, vale. Es decir. MLOps, efectivamente. O sea, todo esto lo tienes, o sea, como dices tú, ¿no? Guardas versionado, etcétera, pero primero,
Antes hablaste también de workspaces. Segundo, versionado. Segundo, y tercero, a ver, vamos a hablar, por ejemplo, de Visual Studio o GitHub. O sea, ¿hay algún tipo de integración ahora que incluso, ¿no? Dijeron que había, ¿no? Que GitHub ahora está gratuito, ¿no? Como repos ilimitados. Gran noticia de esta semana para equipos. Bueno, ¿dónde pinta, cómo encajamos toda esta historia, ¿no? O sea, el DevOps hoy en día con todo. Claro, es decir, al final lo que intentamos es sobre todo de cómo hemos pasado de DevOps a MLOps, hemos intentado lo que es la parte de, siempre intentamos adaptar a cosas que ya conocemos, ¿vale? Pues nuevas vertientes que tengamos o nuevos flujos de desarrollo que tenemos, pues los intentamos adaptar a términos o demás, o intentar aplicarlos en la parte pues que ya conocíamos o temas que sabemos que funcionan, ¿no? O buenas prácticas que ya sabemos que funcionan. Entonces, como el paradigma es un poco distinto, al final tenemos que adaptarnos, ¿vale? Vosotros imaginaos en un ciclo tradicional de DevOps tenéis integración continua y despliegue continuo, ¿vale? En esa parte, por decirlo de alguna manera, por simplificarlo mucho lo que es la parte de DevOps. Y en integración continua, vosotros al final lo que comprobáis es que vuestro código esté bien, ¿vale? Que se suba todo de acuerdo, generar un artefacto, si estamos hablando de web, ¿vale? O de desarrollo web, que después vais a desplegar, ¿vale? En el despliegue continuo, pues los distintos entornos que tengáis, ¿vale? Y es un poco lo que cubre en esta parte de DevOps. Aquí imaginaos que cambia un poco el paradigma como tal, es decir, en la integración continua, ¿vale? En esta parte que tenéis, al final no vais a estar ejecutándola siempre cada vez que tengáis que entrenar, ¿vale? O cada vez que tengáis que hacer algo, ¿vale? O sea, cada vez que hacéis un cambio en el código, plum, subo y pum, lanzo un entrenamiento, ¿vale? En ese sentido, vuestro entrenamiento siempre dependerá de los datos que haya, es decir, sigue otro flujo. Vosotros tenéis vuestro proceso de chequeo de test y demás del código que estéis desarrollando para entrenar el modelo, ¿vale? Pero lo que hace que salte un entrenamiento al final es que es el conjunto de datos, ¿vale? Y el pipeline que tengas del conjunto de datos. Luego, una cosa que sí se tiene en común es la parte de despliegue, ¿vale? Si yo tengo, por ejemplo, pues mi modelo, ¿vale? Que tengo esta versión y puedo hacerlo, incluso en esta parte de puedo crearme un clúster de inferencia, ¿vale? En ese sentido, y puedo incluso atacharle ese modelo, ¿vale? Y puedo decirle, pues, cómo va a ser la inferencia y me va a proporcionar un endpoint al que yo consuma, ¿vale? Esta parte también la podemos hacer directamente incluso desde Azure DevOps. Aquí lo que cambia es que nuestro artefacto, en vez de ser la web, es el modelo. Nuestro artefacto es el modelo, es la versión de ese modelo que se ha entrenado y luego ya nosotros lo vamos a desplegar en los distintos entornos que tengamos, ¿vale? Distintos entornos pues de pre o de pro, ¿vale? O de testing o de QA que tengamos en cada uno de ellos y lo vamos a publicar pues en Kubernetes o en una Azure Container Instance o en una web app. Y esto tiene sentido entonces con lo que acabas de decir. Por ejemplo, imaginemos que tenemos pequeños, bueno, pues a lo mejor piezas IoT por ahí, ¿no? Pues distribuidas que tienen su, ¿no? Pues a lo mejor su algoritmo modelo de visión, ¿no? Me estoy imaginando, ¿no? Ahora mismo, o sea, incluso podrías hacer un despliegue a partir de MLOps, ¿no? De una versión, hacerla y meterla dentro del ciclo, ¿no? O sea, realmente llevarlo hasta producción, correcto, hasta el mundo físico, lo diríamos, ¿no? Exacto. En ese sentido. Correcto, es lo que te facilita. Al final, por ejemplo, la parte de IoT funciona, aunque estamos pensando en ese sentido, que es el artefacto, que es el modelo, ¿vale? Eso va encubierto en una imagen de Docker, que es el script de inferencia, para que se pueda consumir ese modelo. Entonces, al final, tú puedes tener tu entregable de esa parte de integración continua, ¿vale? Que sea lo que vayas a desplegar, puede ser tu propio modelo en sí, ¿vale? El que haya sido el resultado del pipeline de entrenamiento, y eso ya lo que vas a desplegar. Y eso se puede ir tanto a una web app for containers o demás para consumirlo con una API, como se puede ir a un dispositivo IoT, porque al final los dos son imágenes Docker que se pueden desplegar en un sitio o en otro. Claro. Bueno, ahí ya entonces entraremos ya con la parte de IoT Hub y toda la historia que bueno, esa la dejamos para la otra. Eso tenemos para otra charla, casi para eso. Oye, pues muy bien. Pues la verdad es que, bueno, yo creo que a lo mejor ya quizá a lo mejor podemos saltar, así como quien no quiere la cosa, ¿vale? Ahora para el mundo de desarrolladores, ¿vale? Porque, bueno, hemos visto ahora, ¿no? Lo que es bueno, Azure Machine Learning, ya nos hacemos una idea. Vemos efectivamente cómo podemos, cómo podemos empezar a juguetear, empezar a esa introducción. Me imagino que hay un montón de documentación alrededor de esto para comenzar. Pero bueno, también tenemos una audiencia aquí, ¿no? Que nos está siguiendo, que son de desarrolladores. Bueno, yo también, yo la verdad es que incluso me incluyo en varios mundos, ¿no? Elena creo que se declara desarrolladora perdida. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues, ¿cómo podemos, digamos, acceder o qué tiene Microsoft, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer alrededor de Machine Learning para el mundo de desarrollo?
Entonces yo creo que, bueno, quizá esta pregunta lleva un giro también incluso para Bruno, porque vamos a empezar a hablar ahora de lo que sería ml.net, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, Bruno, cuéntanos, ¿qué es ml.net? Hoy va, yo me voy. Ya te cuento. Y si pueden ver mi escritorio... Perfecto, Time Series, muy bien. Sí, Time Series, Anomaly Detection, sí, y todo este tipo de cosas. La primera vez que como yo por poner un poco de contexto, yo no soy un experto ni mucho menos. Yo simplemente juego con esto porque me gusta y me gusta aprender, pero la primera vez que llego a aprender este tipo de cosas, lo primero que te encuentras es esto y te pega en la cara fuerte, porque ¡pah! Empiezas a ver todo esto. Y yo me acuerdo, hice un curso que es muy bueno, que se lo recomiendo a todo el mundo, seguramente vosotros algunos lo conocéis, que es el curso de Machine Learning en Coursera de Andrew Ng, que son 3 meses, o no me acuerdo cuánto tarda, le dedicas un par de horas al día y en unos meses... Sí, pero el curso ese lo que tiene es que las primeras 2 semanas, por ejemplo, o 3, es un poco durillo si no eres matemático, porque va a todo esto. Pero llega un momento que empiezan a programar con un lenguaje no muy bueno, que es parecido a MATLAB, no me acuerdo cómo se llama, creo que es Octane o algo así, pero es un asco de lenguaje. Los arrays empiezan en 1, solamente dejo eso, te vuelve loco que un array empiece en 1, pero yo cuando empecé a ver la parte de programación fue cuando empecé a entender cómo todo esto se traducía y se ponía realmente en cosas que yo podía entender. Entonces pasa de el típico ejemplo donde tienes el Machine Learning, que llega un momento que, ¡paf!, la matemática te da una hostia. Llegas ahí y ya está. Por eso es que cuando yo hablo de esto, lo que me gusta es, no me voy a focalizar en Machine Learning, no es lo mío, hay gente que sabe mucho de esto, yo soy un desarrollador.net. Y me gusta Machine Learning.net. Machine Learning.net es un framework que Microsoft viene usando internamente por bastante tiempo. Lo presentaron como preview en el 2018 en el Build. El año pasado, en el 2019, lo presentaron ya como versión 1.0, GA. Y lo bueno que tiene si tú eres desarrollador.net es que te ahorras aprender plataformas, framework, un lenguaje nuevo. Por lo general, Machine Learning, mucha gente programa o en R, o en Python. Son 2 excelentes lenguajes. A mí Python he aprendido que me guste, pero si ya conoces Visual Studio, no tiene sentido. Empieza por aquí, dale un vistazo a lo que hace MachineLearning.net y si quieres, te puedes ya pasar a otro tipo de cosas. Pero ojo, yo lo que me he dado cuenta es que con MachineLearning.net cubres bastantes escenarios. Y como viene haciendo Microsoft, es open source, todo el código fuente está en GitHub, tienes todo disponible ahí, tiene el grupo que está detrás de MachineLearning.net en Seattle es un grupo genial, están súper abiertos a cada vez que preguntas algo, cada vez que propones algo, cada vez que dices cómo van a hacer, tienen muy en claro que Machine Learning... Además en español, ¿no? Sí, aparte tenemos a César ahí, que es un contacto que es bueno poder hablar con él en español, pero tienen en claro que MachineLearning.net no va a reemplazar ni a TensorFlow, ni a SkySea.net, no va a reemplazar ningún framework que hay ya de Machine Learning, sino que es para desarrolladores.net. Y una cosa muy buena que tiene es cómo te explican los escenarios, cómo haces, por ejemplo, análisis de sentimientos o recomendación, o por ejemplo, clasificación de imágenes. MachineLearning.net hoy no usa clasificación, no tiene en su core cómo hacer clasificación de imágenes. ¿Qué es lo que tiene? Tiene básicamente un par de modelos creados con TensorFlow, el DarkNet, creo que tiene también ahí un par de los de, no me acuerdo si está el ImageNet o uno de estos, y lo que hace es una cosa que se llama Transfer Learning, que arriba de estos modelos te permite a ti entrenar tu propio clasificador de imágenes. Pero de nuevo, si eres desarrollador.net, te ahorras el infierno de Python, que ahora, aunque sea hay una sola versión de Python, pero hasta diciembre de 2019 tenías Python 2 y Python 3, que eso es el único lenguaje... Eso ya no va a volver a ocurrir. Sí, es el único lenguaje que tenía vivas 2 versiones, 2 números de versión, que eran bastante diferentes en algunas cosas, sí, y te volvías loca. Si ya programas en .NET, aquí eres feliz. Y simplemente para ver esto, yo lo que cuento es, bueno, dejo de lado los Cognitive Services, paso de largo, un par de chistes. Acá un poco también la base de lo que decía Rodri antes. ¿Cómo es el ABC de un proyecto de Machine Learning? Datos, una vez que tienes tus datos, donde pasas mucho tiempo, construyes tu modelo y usas tu modelo. Esto en código, cuando quieres hacer, por ejemplo, análisis de sentimiento, es muy simple. Quieres analizar sentimiento de tweets, o estos son de comentarios de Wikipedia que hay por ahí. Esto es un dataset que es público, que básicamente tiene el comentario y si es tóxico con un booleano. Esto es una tarea de tipo A, B o C. Lo primero que tienes son tus columnas, que son las features. Luego tienes qué es lo que quieres hacer como label.
perdón, la categoría, el tipo de tarea es A o B, pero lo que tiene son los 3 pasos. Primero prepara los datos, dice cuáles son las features y cuáles son las labels. Tienes que hacer un poco de transformaciones ahí, como Rodri decía antes, acá trabajamos todos con números, así que todo lo que es texto tenemos que hacerle un vector de números, son 2 líneas de código. Una vez que tienes transformado esto a números, pues te creas tu estimator, creas tu modelo, empiezas a trabajar con tu modelo y lo siguiente es cuando tienes el modelo, pues lo usas. Agarras el modelo, le das un texto nuevo y el modelo te va a decir esto es tóxico o esto no es tóxico. En realidad no es tan así, en realidad lo que te dice estoy un 20% seguro de que es tóxico, entonces no es tóxico. O si el modelo te dice esto es un 92% seguro que es un texto tóxico, lo ves. Lo bueno que tiene MachineLearning.net es esto. Es que todo esto que uno ve en la teoría, cuando vienes al código, es código que como un desarrollador C# entiendes. Porque las primeras líneas de código son, déjame que le doy un poquito de zoom, es vamos a cargar datos. Entonces, haces un import en un paquete NuGet, hay un core que es para trabajar MachineLearning.net, luego tienes otras específicos para las imágenes o para aplicaciones que requieran algún tipo de operaciones con la GPU o la CPU, pero lo primero que hacemos es cargamos nuestros datos. ¿De dónde cargamos los datos? De cualquier tipo C# que soporte hay en NuVerbo. O sea que si tienen los datos en un archivo de texto, perfecto. Pero si los tienen en una base de datos de SQL Server, en Cosmos DB o en cualquier lado, hey, los amantes de Entity Framework acá tienen mucho para hacer. Y lo bueno que tiene es que, como decía Rodrigo antes, como pasas mucho tiempo limpiando datos, todo ese limpiado de datos, toda esa ordenación, la puedes hacer en un lenguaje que ya conoces, que es C#. Pero lo que os decía aquí, cargamos nuestros datos de un archivo de texto. Este es el archivo de texto, lo tengo por aquí, que son 40.000 filas con los comentarios de Wikipedia. Es bastante tonto, básicamente tiene el label que es tóxico o no es tóxico, y por acá tiene los comentarios. Perdón por el primero y por el segundo, he's a rapist, son comentarios públicos, pero es lo que tiene. Lo segundo que hacemos es, como dice el libro de Machine Learning, usualmente tienes que hacer un split de tu dato para usar una parte para entrenar y otra parte para evaluar. De nuevo, una línea de código, a mis datos le voy a hacer una split, un 20 para un lado y un 80 para el otro. Y ya tengo aquí mi train set, mi dataset para entrenar y mi dataset para testear. Lo voy a explicar rápido, tampoco es cuestión de explicar MachineLearning.net. Lo que hace siguiente aquí es agarras la columna de features y la transformas de texto para tenerla como una feature numérica y luego utilizas tu algoritmo de entrenamiento, que en este caso, como es una clasificación binaria, si sí o si no, lo que hago es utilizo el SDCA, pero tengo un montón de algoritmos que puedo usar, ya voy a llegar a cómo usas estos algoritmos. Tengo un montón de casos que puedo hacer, no solamente clasificación binaria, tengo aquí también la capacidad de hacer anomaly detection, tengo para hacer clustering, hay un montón de escenarios que se cubren y una vez que tengo mi modelo, lo entreno, esta es la línea mágica, dejadme que borre esto que era de una prueba, y puedo hacer una evaluación del modelo. La evaluación del modelo básicamente, ya aquí es cuando tienes que aprender un poco cómo funciona lo que hay detrás, te va a decir que tu modelo tiene una... ¿Cómo tradujiste recién accuracy, Rodrigo? Que no lo sé. Sí, exactitud. Bueno, es que no me gusta, o sea, casi me gusta más utilizarlo en inglés que prefiero no traducirlas al español. Digo, toda esa parte. Va a tener un acierto, creo que dijiste, o algo por el estilo. Acierto, exactitud, precisión, es decir, una casi precisión, no me gusta. El modelo tiene una precisión de un, no sé, de un 30, de un 40, de un 80%. Ya queda en nosotros ver si lo podemos usar o no. Y lo que ya puedo hacer aquí con el modelo es grabarlo, o puedo empezar, yo puedo grabar el modelo porque como no vamos a entrenar esto cada vez, este entrenamiento acá es en un archivo chiquito, pero usualmente esto puede tardar desde minutos a horas, a días, y lo que ya luego puedo hacer es empezar a utilizarlo para hacer predicciones. Y lo que hago para una predicción es básicamente, cuando tengo mi predicción me va a dar un booleano que va a decir si es tóxico o no. Cuando conoces C#, a esto lo entiendes enseguida. Es muy rápido de entender. Por eso a mí me gusta mucho, porque yo había estado peleándome con Python y por ahí me tiraba toda una mañana simplemente tratar de hacer que funcione, no sé, en Anaconda alguna cosa especial porque no se instalaba, pero sí se instalaba en otro sitio. Acá si conoces .NET, conoces Visual Studio, conoces tu contexto y puedes trabajar. Y lo bueno que tiene, que esta es la segunda parte que me gusta mucho, es que esto es todo .NET Core. O sea que si estás trabajando en Windows o en Mac o en tu Raspberry Pi, pues puedes seguir trabajando ahí. ¿Por qué quieres hacer MachineLearning.net en tu Raspberry Pi? No lo sé, pero se puede. Y tienes la necesidad, ahí está. Así que no sé, a mí me gustó mucho esto de que todo lo que se puede hacer aquí, todo lo que te da .NET,
lo tienes ahí. Y lo que decía, hay un montón de ejemplos de este tipo de cosas directamente en los repos y que están todos explicados. Tienes 2 repos grandes, uno con el código fuente machineLearning.net, otro con cada uno de estos ejemplos. Y ya vamos por la versión 1.4 o 1.5, creo, y es muy, muy útil si eres un desarrollador.net. Vale. Bruno, lo que pasa es que, a ver, bueno, quizás, a ver, hay una cosa ahí que es que si te he visto que, por ejemplo, efectivamente tú fuiste y tiraste de un algoritmo porque sabías que estaba ese algoritmo, ¿no? O sea, bueno, o sabías ya, o en tu experiencia. Pero también entonces, si no sabes, por ejemplo, qué algoritmo aplicar, ¿no? O sea, me recuerdo siempre también una charla, ¿no? La de Scott Hunter, ¿no? Que dice, pues que yo es que no sé ni siquiera qué algoritmo tengo que aplicar. O sea, es que yo no sé ni que para hacer el sentimiento tiene que ser el binary, ¿sabes? El binary, ¿no? Entonces, creo que para esto incluso se ha inventado algo como de AutoML o algo así, ¿no? Claro, ahí tienes AutoML que está disponible. La versión developers medio tontacos como yo, para C#, y la versión hardcore buena, con todas las features y que también tienes que pagar mucho en Azure Machine Learning. Pero la idea es la siguiente, la idea de AutoML es como tú decías, AutoML, vamos a hacer uno rápido. Yo puedo venir a un proyecto, me instalo una extensión en Visual Studio y luego voy y agrego, una vez que tengo la extensión instalada, agrego un nuevo elemento de tipo Machine Learning. Esto me da para elegir un escenario. Mi escenario va a ser una regresión, una clasificación, hay 4 o 5, pero si quiero seguir con los de análisis de sentimiento, le digo, bueno, voy a hacer análisis de sentimiento. ¿Dónde quiero tomar mi origen de datos? ¿De un archivo o de SQL Server? Vamos a tomarlo de un archivo. Vamos a decir que esto está en... Creo que los tenía aquí. Sí. Que tengo aquí mi archivo de Wikipedia con 40.000 registros. Y luego le digo, muy parecido a lo que hice antes por código, le voy a decir, bueno, ¿cuál es la columna que quiero predecir? Quiero predecir el label. ¿Y cuál es la columna con la que quiero trabajar? A mí no me importa la revisión, ni me importa el año, ni me importa nada. La única que quiero tener es el comentario. Es el comentario que quiero estar. Aquí no sé por qué mi mouse me está haciendo unas pasadas un poco raras. Dejadme que hago de nuevo el comentario. Clic, a ver si lo toma. Y esto es un paso a paso donde lo que va a hacer... Vamos a esperar que termine. Se me ha quedado loco el mouse, dejadme que vuelva. Aquí está. Ahí debería tomar mi comentario, acá ya lo tengo. Y aquí lo que voy a hacer es el siguiente. Le voy a decir, bueno, vamos a entrenar el modelo. ¿Cuánto tiempo lo quiero entrenar? Usualmente me va a decir que sea 10 minutos. Si le pongo aquí menos, vamos a ponerle que sea 1 minuto para contarlo. Me va a decir si esto es un archivo grande, ya me dice un par de cosas aquí, yo le voy a dejar 1 minuto. Pero lo que va a hacer... ¿Cómo sabes tú cuánto tiempo tienes que dejarlo? Tienen una... ¿Lo haces a voleo? Yo lo dejo 1 minuto para que lo veamos, pero ellos tienen creado aquí depende del tipo de escenario que quieras hacer y el tamaño de tus datos y un par de cosas más, tiene unas estimaciones. Como por ejemplo para acá, para un archivo de 40 megas, para hacer un análisis con 2 columnas, te sugieren 10 minutos. Pero claro, tampoco saben de qué procesador tengo yo. Puede ser 10 minutos en un i9 con 60 GB de RAM o puede ser 10 minutos en una tableta un poquito más pobre. Pero lo que está haciendo, que es lo interesante, es esto. Está empezando a probar diferentes algoritmos con diferentes parámetros, que esto es una parte que en Machine Learning es un infierno, empezar a hacer el fine tuning de cada una de estas cosas, y me está dando los valores de la precisión, vamos a quedar con precisión, de la accuracy para cada uno de estos modelos. Entonces, es como que está probando diferentes opciones y al final, cuando termina, al final de estos 60 segundos, que deberían haber sido mucho más, me va a decir, mira, he probado estos 3, 4, 5, 20 modelos y este es el top 3, este es el top 2, este es el top 1. Entonces, yo ya me olvido de entender por qué estoy haciendo aquí, dejadme donde vea dónde estaba la línea de código, por qué estoy utilizando el SDCA, porque AutoML se ha encargado de hacer unas pruebas y me dice que es el mejor. Ojo, esto no es tan así. Esto cuando vas a hablar con la gente que sabe, tipo Rodri, lo que te da es te ayuda a salir de este contexto grande y tal vez enfocarte en 3 o 4 cosas que son las que tienes que estar ahí. Pero como desarrollador, no experto, para mí esto es genial, porque con 4 clics después tengo ya mi modelo, tiene una precisión de un 95%, lo puedo probar aquí, de nuevo, perdón por los comentarios, pero voy a poner this movie is, no sé, is great. Cuando le hago una predicción me va a decir, este texto no es tóxico,
le voy a poner sucks so much, no quiero decir ninguna palabrota muy fea, pero me va a decir que el texto es tóxico. En realidad lo que me dice son otras cosas, y lo mejor que tiene es que al final de esto yo le doy add project y me va a decir, me va a agregar, ya los tengo agregados de antes, pero me agrega 2 proyectos, uno para generar de nuevo el modelo si quiero, y el otro un ejemplo de cómo utilizarlo. Entonces, si yo no tuviera acceso a algo como, por ejemplo, todo lo que es Azure Machine Learning, podría hacer un poco de MLOps con esto. Generar mi modelo. No, acá no tengo capacidades de publicarlo, acá no tengo muchas cosas, pero para desarrolladores es genial. Puedo hacer muchas cosas y aprendo en el camino. Tengo una dudilla. Sí. Perdona. No, bueno, que aparte lo que has comentado, digo, de este sentido, digo, otra cosa es que al fin y al cabo, digo, en esta parte hay simplemente, pues, si ves las métricas y demás y vas viendo toda esa parte, también es importante de que incluso, pues, ya no es simplemente dependiendo del tiempo, de lo que quieras, incluso, por ejemplo, las versiones de AutoML que puedes utilizar, que también están disponibles con Azure Machine Learning, con Python y demás, con el SDK, también le puedes decir incluso en qué métrica te quieres fijar para mejorar el entrenamiento en esa parte, porque no es lo mismo, en algunos problemas a lo mejor te interesa fijarte en lo que es en el accuracy como tal del modelo, pero a lo mejor cuando tienes una clasificación y ves que a lo mejor pues te interesa que haga mejor la predicción y te fijas en el F1 score para que esté en lo que es balanceado, pues los labels que está prediciendo con respecto a lo uno y lo otro, sin haya muchos falsos positivos, etcétera. Es decir, lo bueno es que puedes incluso decir, oye, pues optimízame lo que es la función F1 score y sigue haciendo este proceso de fine tuning o de búsqueda de hiperparámetros en el entrenamiento hasta que llegues a tal valor en ese sentido, ¿vale? Ahí es cuando ya se puede tirar corriendo, pues, lo más grande también en ese aspecto, independientemente del tiempo que le des. Sí, y lo bueno que tiene, yo lo que aprendí mucho con esto es lo que tú decías recién. Yo no tenía ni idea que era el F1 Score, pero cuando lo empiezas a ver acá, sí. Pues te vas a Wikipedia, lo empiezas a ver, es como que es más fácil acercarse a Machine Learning desde aquí, porque ya lo vas viendo, ya lo vas teniendo, entonces empiezas a ver, que es un falso positivo, un true positivo, empiezas a entender todo ese tipo de cosas y de nuevo, te ahorras básicamente aprender una plataforma, otro montón de cosas, y si ya conoces C#, pues es más fácil, yo creo que es más fácil como punto de entrada. Y otra cosa, haces un montón de cosas. Aquí hay un montón de escenarios que con MachineLearning.net los puedes hacer. Nosotros lo usamos bastante y hay cosas que estamos súper happy. Perdón, Elena, tú tenías también algo que decir. Sí, la fuente de datos tiene que estar en local. En este caso sí. En este caso yo tengo todo en local, pero si voy a tirar de una base de datos, ya la base de datos puede estar en cualquier lado. Y este proceso que lo estoy haciendo aquí en mi ordenador, inclusive lo podría hacer parte de un proceso con Azure DevOps que se ejecute automáticamente en el cloud. Vale, muy bien. Y bueno, quizás comentaste también, Rodri Bruno, no sé quién lo dijo, que también que había en la parte, ¿no? de lo otro que había AutoML también, de hecho es que lo vi, ¿no? Como uno de los menús también en el Designer, ¿no? Sí, en el Azure de Machine Learning. Sí, en la parte de Azure Machine Learning es prácticamente, o sea, igual, o sea, aquí lo he ejemplificado muy, muy bien, Bruno, con el ejemplo que tenía, y va haciendo exactamente lo mismo. En este caso, en el de Python, incluso te lo puedes descargar, está basado en lo que es la parte de Grid Search que tienen ellos de búsqueda con Scikit y demás, con los distintos algoritmos que ellos proponen, porque en este caso Microsoft no decidió tampoco reinventar la rueda en ese sentido y utiliza algunas librerías ya existentes, pero sí ese proceso pues lo hace que lo puedas incluso bajar, ejecutar en local, ¿vale? Y no tengas que hacer una ejecución ni siquiera en una máquina virtual y demás. O sea, tú lo puedes tener tu conjunto de datos, tener tu entrenamiento como estás haciendo, como está mostrado aquí Bruno, y después pues tener el resultado con el modelo, con la métrica que más te haya interesado o el tiempo que lo hayas dejado y seleccionar pues el mejor método que lo cumple. Pues a mí me ha quedado clarísimo. Además, como desarrollador, la verdad es que mola. Es que estas son las típicas cosas a mí que personalmente me dan ganas de coger y abrir ahora rápidamente el Visual Studio y empezar a tirar cosas y a ver a ver si, no sé, bueno, a ver qué se puede hacer, ¿no? Obviamente sí, son de las cosillas que atraen un montón. La verdad es que yo creo que aquí Microsoft se ha hecho un gran trabajo precisamente en eso, ¿no? Precisamente atraer, no dejar, o sea, quitarle, ¿no? Esa capa quizás a lo mejor de que solo sea para científicos o matemáticos, etcétera, y por lo menos atraer, oye, que después ya tengan que tirar para afinar esto de un
matemático, etcétera. Sí, sí, pero bueno, ya por lo menos ya me he metido en el problema, ya sé de qué va y ya sé de qué va la historia, ¿no? Y oye, yo llego a esta parte y no sé, o sea, la verdad es que me gusta bastante el enfoque que he metido con esta historia. Sí, y una cosa que han liberado también hace poco, no me acuerdo cuándo fue la fecha, no sé si fue en Ignite o antes o después, es que ahora también en las notebooks que tenemos, en las Azure Notebooks, que son Jupyter Notebooks, podemos hacer .NET. Tenemos .NET, no es solamente Python, que el notebook es una herramienta genial cuando programa, es muy interactiva, pero ahora que tenemos .NET en las notebooks y algunas ya tienen Machine Learning.net puesto ahí, pues hacemos un flujo muy parecido de jugar para adelante y para atrás, para adelante y para atrás con los datos hasta entender todo esto. Entonces, no sé, es una herramienta, como te digo, si eres un desarrollador.net y te interesa aprender algo, este es algo que le puedes dedicar unos minutos, unas horas, y seguramente si trabajas con datos, verás algo para hacer, porque detección de anomalías no está aquí en AutoML, pero anomalías podemos detectar todos. Si tienes una serie de datos, seguro que puedes detectar anomalías y hey, van genial. Pues genial. Vale, entonces hemos hablado, por hacer un poco de repaso hasta ahora, hemos hablado entonces de lo que es Machine Learning, hemos hablado de, bueno, pues obviamente cómo podemos empezar a trastear un poquito, ¿no? con Machine Learning tras de Azure, cómo podemos incluso llegar mucho más lejos y bueno, hacer Machine Learning de verdad, ¿no? O sea, con Azure y con MLOps. Hemos visto también lo que es el Machine Learning para desarrolladores. Y bueno, yo creo que ahora sería el momento de pasar incluso a decir, bueno, pues vamos a ver cómo esto lo podemos pues aterrizar en algo en concreto, ¿no? Algo en concreto como podrían ser pues asistentes, vamos a decir agentes conversacionales, asistentes virtuales, algo así como que tenemos muy cercano siempre, ¿no? Ahora que están, bueno, ya estaban de moda, pero yo creo que hubo un momento que estaba de moda y ahora se está casi normalizando. O no sé si a ustedes les pasa eso, sí. Pero yo cada vez tengo más sensación de que cada vez que voy a una casa, bueno, en casa de, por ejemplo, mis hermanas ya todos tienen, o sea, no son ninguna informática, o sea, y están ya súper acostumbrados a tener ya asistentes virtuales y, bueno, el número de, yo no sé en España, ¿no? Pero decían que en Estados Unidos ya va por el 40-50% de gente con asistentes de voz dentro de las casas, ¿no? Entonces, yendo a esto, Elena, que tenemos por aquí una especialista, ¿no? Precisamente en temas de skills, ¿no? Que se está pegando todos los días ahí con temas de asistentes virtuales y precisamente de Alexa. Pues, cuéntanos, o sea, a ver qué es esto, ¿no? Pues un asistente virtual o de este tipo. Bueno, estamos hablando de asistentes virtuales, pero realmente un bot, lo que llamamos bot, es un software de automatización de tareas, pero como que mola más llamarlo asistente virtual, pero vamos, ha estado ahí siempre. Eso se llama sentar expectativas desde primera. Sí. Wow. No tiene más. No tiene más. Bueno, Bot Framework es el framework con el que suelo hacer bots, pero se puede hacer con más cosas. Hay muchas herramientas con las que puedes hacer un bot. Bot Framework lo bueno que tiene es que te permite tener tu código centralizado y publicarlo en varios canales. Tiene varios canales para publicar, como puede ser Telegram, como puede ser el Skype, varios, Facebook y tal. Y eso está guay porque tú picas código una vez, a ti te da igual cómo te vengan las peticiones de cada canal y a ti te llegan normalizadas de una manera simplemente. Bueno, el bot no es más que un API, o sea, al final tiene ahí un endpoint y no tiene más. Entonces a ti te llegan peticiones HTTP, el bot framework te las transforma en algo en lo que tú vas a poder trabajar. Pero es eso, que es un API. Y realmente lo bueno que tiene esto es que en Azure está el bot service que te va transformando las peticiones de cada uno de los canales para normalizarla y que a tu bot solo llegue un esquema, un tipo de petición. O sea, que te hace como de hub, ¿no? En el Azure te distribuye a cualquier canal, por así decirlo. Eso es, por ahí pasan todas las peticiones y él sabe a qué canales has publicado al bot y va recibiendo interacciones del usuario y te las va mandando de una manera u de otra. Vale, y bueno, siempre oigo también por ahí lo del tema de, a ver, porque no sé si lo que hay que hacer cuando desarrollamos entonces un bot, lo que hay que hacer es un API, pues me viene a un cliente y me dice, no, yo lo que quiero que me hagas es un skill. O quiero que o un bot puede tener más de una skill, o sea, ¿qué son las skills? ¿No? ¿Y cómo se desarrolla una skill?
Una skill es una funcionalidad y realmente se habla mucho de skills de Alexa y tal, que puedes hacer tu propia skill para Alexa, tu propia skill para Cortana, estaba antes, que creo que ya ha muerto. Pero sí. Menudo Pues, puñal aquí. ya, ha sido sin querer. me salió absurdo. La verdad es que hay que reconocerlo. Yo desde hace mucho que ni siquiera en Microsoft oigo hablar ni una sola palabra de Cortana. O sea, correcto. Lo último que oí hablar de Cortana fue que habían cogido integrado en Windows con Alexa. O sea, que ahora desde Cortana puedes abrir Alexa, y de hecho lo probé y se puede. Pues fue lo último que oí hablar de Cortana. Bueno, eso y lo de Cortana Analytics, pero eso es otra historia. El otro día intentamos decir a Alexa que abriera Cortana y no nos hizo ni caso, ¿eh? No sé yo qué ha pasado. Bueno, la cosa es eso, que un skill es una funcionalidad y tú quieres poner tu funcionalidad en un tipo de software como puede ser Alexa y entonces pues te creas ahí tus cosillas y le dices a Alexa que las utilice. Hay una manera de abrirlo específica para que sepa dónde ir a buscar el nombre de tu skill y ese tipo de cosas, pero vamos, no es eso más. O sea, es una funcionalidad, al final todo se resume en que las máquinas saben comandos, o sea, funcionan por comandos y nada. Ejecutar una función de menú, entonces, prácticamente. Sí. Yo tengo una pregunta, porque yo me acuerdo hace 2 años, alguien, no me acuerdo cómo era su nombre, sacó un SDK en C#, que era básicamente un wrapper arriba de los comandos que tenías que usar para generar un skill de Alexa. Y estaba bueno porque con 4 líneas podías como que conectar bot framework y esto, y era un poco ñapa, era un poco feo, pero funcionaba. Y yo me acuerdo que hice mi Hola Mundo, me creé una skill acá en Canadá que le preguntaba quién era el hombre más guapo del mundo y decía que era yo. Mis hijos no me creían, decían que cómo puede ser. Pero claro, después vi que eso evolucionó un montón. Hoy estoy completamente afuera, porque yo me acuerdo lo que era, por ejemplo, ¿cómo se llama? El Lewis de Amazon, no me acuerdo, para trabajar con intenciones, entidades. No era muy amigable comparado con lo que teníamos en Lewis en esa época. Y hoy por hoy, yo si tuviera que empezar, por ejemplo, a crear una skill para Alexa, que yo soy más del mundo de Microsoft, no sabría cómo empezar. Pues de hecho hay una ñapilla que si queréis os la enseño. Cuando tú vas a hacer una skill de Alexa, puedes saltarte el LUIS de Alexa. O sea, nosotros que conocemos LUIS, el Cognitive Service de Microsoft, cuando trabajamos con el de Alexa, a veces nos quedamos un poco... Hay cosas que tiene mejor y cosas peor, pero para mí la detección de intenciones que tiene con Microsoft, será porque lo he utilizado más, no lo sé, me parece más amigable y que se pueden hacer más cosas y tal. Aunque a nivel cosas que tiene en inglés y cosas que tiene en castellano, Alexa tiene más entidades predefinidas en castellano que Luis. Pero bueno, ahí está el trabajo por delante que todavía hay. Entonces, tú cuando vas a crear un modelo, voy a compartir pantalla, cuando vas a crear un nuevo modelo de Alexa, hay una ñapilla que puedes hacer. Voy a utilizar el Storybot, por ejemplo. Este es un modelo que tengo creado, que es una historia, entonces tú le dices que te cuente una historia y te va dejando elegir, como un crea tu propia aventura. Entonces, en el modelo, lo que he tenido, a ver, lo vemos en JSON, que es más intuitivo, tienen una serie de intenciones y tal, pero al final la intención que tengo un slot, si lo comparamos con Luis, está las intenciones, que en Luis se llaman intenciones y en Alexa también se llaman intenciones, y las entidades en Luis, que en Alexa se llaman slots. Pues hay una ñapilla que tú te creas en Alexa un slot que se llama phrase, y entonces tu slot phrase te coge cualquier cosa que diga el usuario. Entonces, creando esto, lo que consigues es saltarte todo el sistema de intenciones de Alexa y que te llegue lo que ha dicho específicamente el usuario a tu bot, porque si no, Alexa te dice la intención que ha recuperado, pero no ves por ninguna parte lo que ha dicho el usuario. Entonces no puedes analizarlo. Y a lo mejor tú quieres devolverle una respuesta diferente, no quieres saber la intención que ha tenido, sino que quieres directamente mandárselo a un cognitive service como puede ser Q&A, que ya a Q&A le das la frase que ha dicho el usuario y él te da una respuesta ya en lenguaje natural
para devolver al usuario. Entonces, si tú no sabes lo que ha dicho el usuario, Q&A se te queda sin nada. Con una intención no puede hacer mucho. Y esta es una de las ñapillas que más útiles me ha parecido. Bueno, este es el portal de Alexa, que me he metido así atropellado, pero bueno, aquí es donde vas creando las skills que habíamos hablado para meternos con Alexa. No sé si queréis que... No, la verdad que yo sé que decir que la verdad es que el portal este ha mejorado muchísimo, ¿eh? O sea, yo lo he visto un poquito, quizás a lo mejor desde Bruno, desde cuando tú comentas esa época, ha evolucionado mucho, ¿eh? La verdad es que está bastante potente ahora. Puedes aquí testear hasta, no, Elena, si vas en la parte de testeo, creo que tiene hasta puedes elegir el pues, tipo de dispositivos, si son con pantalla, sin pantalla, tiene el, Sí. ¿no? Con el, ¿cómo se llama? APL, ¿no? ¿Cómo se llama el Alexa? Sí, APL, ¿no? Hasta una especie de lenguaje incluso, ¿no? Con plantilla, abajo se selecciona el medio. A ver si puedes seleccionar hasta el tipo de pantalla, tipo de dispositivo, hasta una televisión. O sea, ¿Sabéis que me habéis arruinado el fin de semana? Que eso iba a ser algunas cosas y ahora voy a estar todo el fin de semana jugando con esto. Porque cuando yo lo hice, como tú decías, David, era todo JSON, no había nada visual. No, esto ya ha cambiado mucho. Además, bueno, desde aquí lo testeas directamente, ¿no? O sea, con voz y todo el navegador. Sí, sí. Es buenísimo. Sí, sí, está muy bien. No voy a hacerlo porque me he cargado todo lo que hay detrás. Porque se me estaba quedando sin crédito la suscripción y me cargué todo. Entonces, se ha quedado la parte de Alexa, pero la de Azure está temblando. Entonces, no sé lo que pasaría aquí. La cosa es esa, que te puedes crear tu propia skill. Y esto podrías hacerlo en varios lenguajes. Nosotros lo hacemos en .NET porque es lo que a nosotros nos gusta. Lo podrías alojar en Amazon, pero nosotros lo alojamos en Azure. Entonces, cuando tú te creas una nueva skill, le puedes decir que no quieres una self-contained skill de Alexa, que lo que quieres es crearte tu propio endpoint y alojarlo donde tú quieras, y entonces te pide el endpoint y sin más le dices que custom, le metes aquí el nombre de la skill, le dices que la quieres hacer custom, que vas a elegir tu propio método de hospedaje, es decir, que lo vamos a poner en Azure y ahí se va a quedar, y entonces luego te pide el endpoint y ahí ponemos el que nos da nuestra web app. Si es que nosotros hacemos un bot y lo alojamos en una web app, lo podemos alojar donde queramos, pero vamos, en Azure tendríamos nuestra web app y ahí estaría. Entonces aquí nos pide el endpoint, le decimos que de tipo de HTTP y aquí meteríamos la URL donde atacar, que será al fin y al cabo, esto sería el endpoint, el API, el controlador al que llegaría las peticiones de Alexa. Que ¿Y un endpoint por región ahí voy viendo? Eso también está bueno, por el tema de la latencia y cosas por el estilo. Veo que hay que Norteamérica, sí. Europa. Qué bueno. Eso es. Está curioso eso. Y curiosamente hecho, hasta por idioma, ¿no, Elena? Arriba cuando sí. Cuando creas la skill las creas por idioma, ¿no? Arriba en el drop down de la izquierda. Arriba. Creo que sí, no me acuerdo dónde estaba esto, pero sí creo que tenías que decir en qué idiomas estaba disponible tu aplicación. Y bueno, esto estamos hablando, ya hemos saltado directamente a Alexa, pero realmente Alexa no es uno de los canales que vienen por defecto en Bot Framework. De hecho, Bot Framework, Uy, se me fue esta. Perdón, esto era explicar lo que es un bot. Pero Bot Framework funciona de esta manera. Un usuario, el usuario siempre será el que interactúe por primera vez. Usando sus dispositivos a través de los canales, pues llega al bot service, que era el que transformaba estas peticiones HTTP de cada uno de los canales, que cada uno es de un padre, lo normalizaba y se la daba a nuestro bot. Aquí es donde tendríamos alojado nuestra aplicación, la API de la que estamos hablando. Entonces, este API pues va a intentar dar una respuesta al usuario de la manera que pueda. Entonces, ¿de qué manera podemos? Pues tirando de servicios cognitivos, como puede ser, por ejemplo, el servicio cognitivo de Luis, que lo que hace es
con la frase que nos ha dicho el usuario, él detecta la intención que tiene ese usuario. Entonces tendremos que tener un modelo de intenciones, tendremos que haberlos creado nosotros un modelo de intenciones, y lo que tengo entendido es que Luis por debajo lo que hace es limpiar la frase del usuario, quitándole plurales, quitándole tal. Habladme vosotros que sois los de Machine Learning y los de Sí, tal. la parte de procesamiento de lenguaje natural es esa parte lo que hace. De hecho, hay bastantes, bueno, ten en cuenta que no está liberado por tal lo que es el algoritmo de Luis o el método que utiliza, pero la parte de eliminar los stop words y todas esas cosas sí los hace. También no tiene en cuenta lo que es la parte de steaming, también en ese sentido, también hace una parte de limpieza también cuando se va a hacer las intencionalidades y cuando se va a hacer toda esa parte. Entonces, eso que has comentado, Elena, es totalmente, cierto de cómo funciona. Él hace como un preprocesamiento típico de lenguaje natural previamente para ya hacer esa parte, sobre todo del entrenamiento o la detección de la intención. Pues eso, entonces al final se queda como una especie de esqueletillo, ¿no? De la frase, y le va dando una puntuación a cada una de las intenciones que tenemos en nuestro modelo, y tendríamos una especie de lista ordenada por la que más puntuación ha tenido a la que menos puntuación ha tenido. Entonces nos va a decir, oye, pues la intención que más puntuación ha tenido es esta. Entonces yo con esa puntuación haré con esa intención le accederé a una funcionalidad que tenga mi bot. Por ejemplo, si tengo un bot de series, oye, Alexa, ¿qué serie veo? Pues entonces Alexa, Luis me dirá que la intención es ver serie o proponer serie. En el modelo de intenciones que le hayamos hecho, pues eso. Y luego hay algo curioso que es la ausencia de intención, que me va a decir que no ha detectado ninguna intención. Entonces, cuando no detecta ninguna intención, Luis, ¿qué puedo hacer? Pues puedo ir a preguntar a otro servicio cognitivo, que es el de Q&A, que Q&A ya con la frase que ha dicho el usuario me puede dar una respuesta ya directamente en lenguaje natural para devolver al usuario. Q&A es question and answer, preguntas y respuestas, y lo que tiene es una knowledge base gigantesca de un conjunto de preguntas. Por cada conjunto de preguntas tiene una respuesta. Entonces ahí va también buscando qué par es el que más puntuación obtiene con la frase del usuario. Y es esto que decíamos que comentábamos antes, que QuanaMaker es como es un Azure Search escondido. De hecho, no es muy escondido porque en el portal de Azure te lo crea directamente, sí, el recurso. Ahí es ese mapeo que hace para las preguntas y respuestas y demás, ¿vale? Aunque sí que es verdad que mete otros métodos, aparte, independientemente, no creo que solo sea lo que es el buscador contra Azure Search en ese sentido, pero sí, en esa parte ayuda un poco, y además es buena práctica lo que se hace siempre de intentar mezclar ambos servicios, porque cada uno tiene un propósito distinto, ¿vale? Como tú bien has dicho, uno es detectar intención o quiero hacer cualquier acción, o quiero detectar, por ejemplo, cómo está el estado de mi pedido, quiero detectar entidades o quiero hacer cualquier otra cosa y lo quiero hacer con Luis, ¿vale? Y a lo mejor los otros son pues típicas preguntas y respuestas, ¿vale? Que puedes llegar a tener incluso pues en un documento. Hace poco incluso estaban hablando de lo que es la parte de Q&A, de meterla incluso con de que tú le subas un documento y él mismo te cree toda esa knowledge base en base a un documento que puedas tener luego y que puedas preguntarle sobre él en ese sentido. Entonces, pues ahí en esa parte pues viene muy bien, por ejemplo, para onboardings de gente, o por ejemplo cuántos días de vacaciones tengo, o sea, que la gente tenga como un bot dentro de su empresa, sí, ¿no? Que le vaya dando información, y para eso la parte de QuanaMaker viene bastante bien. Además, QuanaMaker ha sacado hace poquito una funcionalidad nueva que no es solo ya que te vaya dando, o sea, que te dé una respuesta directamente, es decir, que sea una interacción, que sea una única interacción, el usuario pregunta algo y QuanaMaker devuelve una respuesta, sino que ahora hay una cosa chula que es que utilice, que sea multiturno, es decir, que el usuario pregunte algo y como no sabe no tiene una respuesta final para darle, sino que tenga varias opciones, pues que le diga, oye, vale, he entendido lo que me dices, pero tienes estas opciones, elige una de tantas, y entonces te va a ir conectando esos pares de preguntas-respuesta para ir, o sea, es que al final está haciendo un diálogo, entonces estamos haciendo un bot ya dentro del Q&A, es como, me ha parecido muy curioso y es muy chula esta nueva funcionalidad.
Y Vale. para quien quiera hacer esto, publicaré luego, si queréis, un ejemplo de un bot de Q&A y Luis, por si alguien quiere verlo, pues por ahí, lo pondremos por ahí. Genial. Genial. Y mira, Elena, y una cosa. Claro, aquí estamos hablando ahora mismo de despliegue con Azure. O sea, vamos a ver, antes hablamos, ¿no? De Alexa por un lado, que podemos tener un endpoint, puedo publicar ese endpoint en Azure, en App Service, por ejemplo, como vemos ahí, ¿no? Que está ahí. Pero vemos ahí siempre la pieza esa, la del bot service, ¿no? Bot service porque me imagino que estamos usando, ¿cómo era? El bot framework, ¿no? El que comentaba. Sí. ¿Puedo usar esto, por ejemplo? ¿Podría estar yo encerrado en mi casa sin conexión a internet y crear un bot y desplegarlo en un ordenador y no usar eso? Puedes hacer un bot, pero no utilizando BotFree. O sea, Vale. Si utilizas el bot service, no podrías no hacerlo en Azure. Pero, por ejemplo, el de Alexa, que hemos dicho que va a ir directamente al endpoint, es que Alexa solo, a ver, que tengo por aquí. Ahí está. Alexa se salta al bot service. Ya va directamente al bot. De hecho, tengo por aquí, a ver si... para que no voy a enseñar mucho código porque no quiero freír a nadie, pero a ver qué os enseño. Esto es un bot hecho en .NET Core y está utilizando, bueno, en .NET Core 3.1, entonces ya está utilizando el routing y, o sea, el sistema de routines y endpoints, en vez de utilizar los controladores, en vez de utilizar el MVC, pues está utilizando este sistema de rutas. Y vemos que para la de Bot Framework está utilizando la de API Messages, que de hecho no puede ser otra, porque es a la que va a atender el bot... Se me ha ido. Vale. El bot service. Vale. Siempre va a tener esta ruta el bot service. No nos podemos inventar otra, pero la de Alexa nos podemos inventar la que nosotros queramos porque va a ir directamente aquí. O sea, que con lo cual me estás diciendo entonces que sí que podría ser con un mismo, vamos a decir, bueno, o podría tener código que no estuviera realmente conectado con el bot service, ¿no? O sea, al no usar el SDK, podría entonces directamente desde Alexa o desde cualquiera, ¿no? Me estoy imaginando si Amazon en un futuro pues sacará, ¿no? el servicio de Alexa que te lo puedes poner ¿no? desconectado, ¿no? O sea, que es que algo que a día de hoy pues no está, ¿no? O sea, ni está y bueno, y no sé si estará algún día. O sea, pero bueno, en un mundo en el que estamos pues cada vez más conectados, pues parece que a lo mejor casi no tiene sentido. Pero bueno, vale. Y bueno, estamos viendo de Alexa, de Google. ¿Hay algo similar entonces para...? Pues mira, esto de Alexa, para Alexa he utilizado Alexa, recordemos que no es un canal que ofrezca Bot Framework por defecto. Entonces he utilizado una librería de la comunidad de Bot Framework que está genial, que es la de Alexa Adapter, pero igual que la de Alexa Adapter está Google Home, creo que se llama, Google Home Adapter. Entonces, si vemos aquí, botbuilder community.net, Adapter Alexa, vamos a ir a otra librería que será la de Google y también está para Google. Bruno, ya ahora sí que te matamos ya. Sí me pasó algo, me echó Teams de la meeting, no sé por qué. ¿Sí? No, que comentaba que bueno, que ya estamos viendo que están la misma librería que estaban para Alexa, ya la hay también para la Google Assistant también. Sí, yo repito, me habéis arruinado el fin de semana. Yo, ya sé con qué jugar durante el fin de. Está curioso, la verdad, está gracioso. Pues muy bien. Pues nada, ¿tienes alguna pregunta más para...? A ver, yo sí tenía una, Elena, para ti, pero era de la parte más de, digo, las skills de Alexa y todo esto que te has movido un poco más con ellas y además, o sea, la programación que puedes hacer, o sea, ¿qué tipos de lenguaje soportas lo que es esa programación de la skill set? O si puedes hacerle alguna customización, digo, porque has mostrado, digo, lo de que entra la intención, o sea, entra como, por decirlo, un poco para
hacer un poco la triquiñuela de que entre directamente la voz del usuario o lo que está diciendo el usuario directamente y redirija al endpoint, pero si quisieras hacer algo un poco más custom, ¿tienes disponibles distintos lenguajes de programación o cómo puedes hacer esa parte de la skill set? Al final, creo que con Alexa directamente puedes hacerlo, pero llega directo. O sea, lo que tiene Alexa es que te llega la intención. Si haces esta triquiñuela, al final te llega el mensaje del usuario. Y luego el backend lo puedes hacer en lo que quieras. Nosotros lo hemos hecho con Both Framework y .NET. Both Framework también se puede hacer en Node, Python creo que también lo tiene y creo que también Java, aunque no sé si está en preview. Pero luego con Alexa puedes hacer, o sea, utilizo Both Framework, pero podría utilizar una función de Azure, podría utilizar una lambda de Amazon, podrías hacer lo que quieras. De hecho, puedes utilizar una self-contained en Alexa y creo que la tienes en Python y en Node, si no me equivoco. Vale. Pero sería buscar mejor porque la verdad es que eso lo he tocado todo. Yo llevo .NET y estoy feliz con ello, ¿no? Genial, muy bien. Bien. Elena, a mí me han chivado que tienes toda tu casa toda automatizada. O sea, creo que tenías por ahí, ¿no? Creo que... Pero es que lo hacemos a nivel usuario, que no está ni programado ni nada. Esto ya está todo pensado. Lo que hicimos fue comprar interruptores que están conectados con una, ¿cómo se llama la aplicación? No tengo el móvil por aquí. Pero, ¿cómo se llama? ¿Smart Home se puede llamar? Esa... Vale, pues eso, los interruptores se conectan con Smart Home y luego Alexa se conecta con el Smart Home ese, con la aplicación de Smart Home. Entonces tú le dices, Alexa, baja las persianas. Y te baja las persianas. Pero realmente, o sea, lo que hemos evitado con esto es levantarnos y darnos con el dedito, ¿sabes? Que también somos vagos. Las luces y tal, pues todo esto también. Hemos comprado eso, interruptores para directamente no tener ni que dar con el dedo. En vez de tener que comprar cada bombilla. Alexa, sube las persianas. Perdón. Pues muy bien, se ve que funciona, sí. Sí, funciona muy bien. No, pero la verdad es que es curioso, ¿no? Porque, a ver, haciendo un poco de recapitulación de todo lo que hemos visto, obviamente estamos viendo cómo pues, la inteligencia artificial cada día está más pues en todos los hogares, está, bueno, lo último que estaba mirando era precisamente con los deepfakes, ¿no? Que están habiendo ahora últimamente, ¿no? Que cogen, pues ahora está viendo incluso la inteligencia artificial para detectar los deepfakes, o sea, ya es ahí contra ahí, ¿no? O sea, precisamente para detectarlo, ¿no? O sea, cosas curiosas que empiezan a ver y además en todos los campos donde pues se aplica ¿no? y se está aplicando ya hoy en día, normalizando mucho la inteligencia artificial. Al final yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Pues como responsables precisamente es hacerlo de forma ética, ¿no? Y vigilar siempre porque no se haga un uso no correcto de la tecnología en ese sentido, ¿no? Creo que ahí es donde podemos poner nosotros nuestro granito de arena. Pues mira, yo creo que nos ha salido una sesión bastante completa, creo que nos hemos pasado un poquito de tiempo. Vamos a ver, y la verdad es que no quiero editar nada, o sea que me ha quedado muy bien para mi gusto la sesión, ¿vale? Entonces, nada, si quieren, si tienen alguna pregunta adicional, obviamente la hemos estado respondiendo en el chat durante toda esta sesión aquí, ¿no? A través del canal de YouTube. Pero bueno, que estamos por aquí les vuelvo a dejar, a ver, no sé si otra vez pongo, a ver la slide con las, a ver si puedo poner esto. Comparto otra vez yo aquí esto, no sé ya compartir. Sí, comparto esta pantalla, vale. Vale, pues aquí tenemos los twitters de contacto, ¿vale? De cada uno. Y nada, pues muchas gracias por haber estado con nosotros y la verdad es que ha sido un placer, pues, y la verdad es que una tarde, bueno, una orilla muy entretenida, ¿de acuerdo? Sí. ¿Alguien quiere decir algo más? No, yo muchísimas gracias por haberme invitado, siempre es un placer volver a poder contactar con vosotros, se los extraña desde lejos y, como tú dijiste, ya en línea compartiremos los recursos y lo que haga falta. Sí, muchísimas gracias a todos por esta, la verdad es que ha estado bastante bien, creo que muy completo y sobre todo pues estaremos encantados de ir respondiéndole las preguntas que vaya teniendo la gente y gracias por contar conmigo también en la participación. Lo mismo digo, ahí estaremos. Venga,
Adiós. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.